Hola, bienvenidos a este curso básico de Excel. Mi nombre es Héctor Contreras y en esta ocasión vamos a hablar sobre la elección del tipo de gráfica. Ya habíamos comentado en el tema anterior lo importante que es que los datos que tengamos los podamos representar de una manera visual, que es a lo que llamamos gráfica. También comentamos que dependiendo del tipo de datos que tengamos, debemos seleccionar el tipo de gráfica más conveniente. Excel nos muestra una gran cantidad de tipos de gráficas, pero en esta ocasión vamos a hablar de las más importantes, las que más se utilizan. Muy bien, el primer caso que vamos a hablar son las gráficas de columnas o gráficas de barras. En esta tabla tenemos la población de México del año 2000 al año 2020 en millones de personas. Tenemos una gráfica de columnas, o también llamada gráfica de barras, y en ella podemos ver cómo se está incrementando la población del país. Así que podemos apreciar la tendencia que tiene el aumento de población. Esta gráfica o este tipo de gráficas son ideales para comparar datos en categorías diferentes o mostrar cambios a lo largo del tiempo, que es precisamente lo que estamos mostrando. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que estos valores 2000, 2005, 2010, etcétera, ¿de acuerdo? Para Excel, estrictamente hablando, no son valores numéricos, sino que son etiquetas. Así que aunque yo vea un número, para Excel es simplemente una etiqueta. Lo mismo podría decir ahí 2000 que decir año 2000 o decir año 1, etcétera. Este es un aspecto muy importante que más adelante lo vamos a retomar. Otro tipo de gráfica muy importante son las gráficas de líneas, como lo que observamos aquí. Este tipo de gráficas son ideales para mostrar tendencias o cambios continuos a lo largo del tiempo. Observen que esencialmente lo que tenemos es el valor de la población en el eje de las Y, en el eje vertical. Sin embargo, aquí volvemos a tener un aspecto que es idéntico al caso anterior. Los valores, aunque yo vea aquí números 2000, 2005, 2010, etcétera, también en este tipo de gráficas son etiquetas. Así que igual podría decir en vez de año 2000, año 1, por ejemplo, y seguiría siendo el mismo tipo de gráfica. Esto es algo muy importante. En ingeniería, en ciencias, nosotros necesitamos, lo más común, es que realmente en el eje horizontal o eje de las X, es decir, aquí, si vemos números, que Excel realmente lo interprete como números y no como etiquetas, como texto. Entonces necesitamos pasar a otro tipo de gráfica que se ve esencialmente igual, que se llama gráfica de dispersión. Las gráficas de dispersión se utilizan para mostrar la relación entre dos conjuntos de valores. Son útiles para identificar correlaciones o patrones entre variables. Aquí ya tenemos una diferencia importante. Si dice 2000, para Excel este es un número, el número 2000. Si aquí dice 2002, para Excel es un número, el 2002. Observen cómo la escala es distinta y la separación entre valores. Por ejemplo, aquí no son valores. Si aquí en la tabla tenemos como año 2000, Excel pone 2000. Simplemente es la primera etiqueta. ¿Qué sigue? 2005. Excel pone 2005. Es una etiqueta. Sin embargo, en una gráfica de dispersión son valores numéricos. De hecho, nosotros podríamos escoger que vaya de 2 en 2, como está aquí, de 5 en 5, como está la tabla, o de 1 en 1. ¿De acuerdo? Porque esto se maneja como números. Esto es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Ahora vamos con el siguiente tipo de gráfica. Aquí está. Y es una gráfica circular o también conocida como gráfica de pastel. Este tipo de gráficas son útiles para mostrar proporciones o porcentajes de un total. Por ejemplo, en una tabla muy simple, aquí tenemos sabores de helado, chocolate, vainilla, fresa y nuez, y la cantidad, por ejemplo, que se ha vendido hasta un cierto momento. Esta gráfica, también muy conocida, me indica que el círculo es el total, el 100%. Así que, por ejemplo, el chocolate, que fue el que más se vendió, con 12 unidades,
me representa esta porción del círculo, del área del círculo o la rebanada del pastel, como lo quieran ver. Aquí me indica los diferentes sabores, así que de un vistazo yo puedo saber cuál sabor fue el que más se vendió, es decir, o qué proporción ocupa. Yo puedo complementar esta gráfica pudiendo indicar aquí la etiqueta, por ejemplo, que se pueda hacer visible. Aquí me parece simplemente como ilustrativo, pero yo puedo hacer que sea parte de la gráfica. Aquí está el chocolate, valor 12, y me representa el 40% del total. ¿De acuerdo? ¿Cómo se elige el tipo de gráfica? Aquí lo estoy mostrando, pero si yo quiero hacerlo, ¿cómo lo puedo visualizar? Y eso nos va a dar también la pauta para poder nosotros saber qué tipos de gráficas o cuántos tipos de gráficas tenemos. Bueno, lo primero es ir a la pestaña Insertar. Aquí está. Y tenemos esta área que es la sección de gráficos. Vemos iconos que me indican mediante la figura qué tipo de gráfica es. Por ejemplo, aquí tenemos las gráficas de columnas o de barras y podemos tener incluso en 2D, en 3D con una orientación horizontal o vertical. ¿De acuerdo? Aquí puedo escoger a mi gusto. Aquí hay otro tipo de gráficas de rectángulos. Entre las que más se usan tenemos histogramas para cuestiones estadísticas. Estas son las gráficas de líneas que les había dicho que no, si queremos representar, por ejemplo, una función, yo no elegiría una gráfica de líneas, me iría directamente a una gráfica de dispersión. Pero en algunas ocasiones puede ser útil utilizar este tipo de gráficas. La gráfica de dispersión, que es la que más se usa, por lo menos en ingeniería y en ciencias, está en la parte inferior y dice XY entre paréntesis dispersión. Aquí puedo simplemente que ubique los puntos o que los una mediante curvas o rectas, ¿de acuerdo? También hay puntos un poco más grandes y que tienen forma de burbuja. Acá de este lado están las gráficas circulares que pueden ser en 2D o en 3D. Si yo hago clic aquí, este pastel cambia a una forma tridimensional, lo que lo hace visualmente más atractivo. Entonces, aquí podemos jugar con los tipos de gráfica. Incluso, si nos vamos otra vez a insertar y vamos a gráficos recomendados, pues me indica o me hace la sugerencia sobre tipos de gráficos que pudiera usar dependiendo de los datos que yo tengo. Si hago clic y voy a cambiar tipo de gráfico, aquí puedo también cambiar al tipo de gráfica que yo quisiera para hacer más conveniente la interpretación o la visualización de mis resultados. Muy bien, entonces son las opciones que podemos tener. Hasta aquí este video, muchas gracias por su atención.